Bien, nuevamente estamos con ustedes de la Iglesia Jesucristo, el verdadero camino. Con ustedes Elsa Salas Mejía, maestro y predicadora de la palabra del Señor, trayendo un mensaje de claridad, de entendimiento, para que cada día nosotros seamos y estemos de la mejor manera conectados con el Señor. Hay tantas cosas que se están hablando. Qué tristeza tener que decir que muchas de esas enseñanzas, de esas palabras que se escuchan en las redes sociales, generalmente no vienen ni provienen ni tienen respaldo bíblico. Nosotros venimos hablando ya hace unos meses con respecto a lo que es el nuevo nacimiento y lo que realmente significa y cómo puedo nacer de nuevo. Una vez más le reitero, le certifico, le pongo el sello y la firma de que nacer de nuevo no es que usted haga una oración de fe, no es que usted haga una cantidad de rituales para que usted pueda ser un nacido de Dios. Es importante conocer cómo yo soy hijo de Dios, cómo yo nazco de nuevo dentro de la familia y dentro del pueblo del Señor. Es muy importante conocer este principio para dejar de creer que una simple oración que usted diga, recibo, toma mi voluntad, te reconozco, eso no tiene nada que ver, porque es como el pecador que sabe, reconoce su pecado, se les da remordimiento, pero siguen lo mismo. Esto es igual. Entonces, aquí la palabra del Señor me va a enseñar, son cosas diferentes. Lo que realmente nos enseña la palabra, nos enseñan los apóstoles con respecto al nacimiento de Dios en cada uno de nosotros, ese nuevo nacimiento del que Jesús le hablaba a Nicodemo. Entonces vamos a orar y vamos a buscar el cuaderno, nuestro lapicito, nuestra Biblia, para entender algo muy importante para nuestro conocimiento y para saber si realmente yo he nacido de nuevo. Jesús, en este día venimos a decirte gracias por la palabra, gracias por la enseñanza, gracias por las instrucciones que diariamente tú nos das a través de la palabra. Gracias porque a sus hijos, a su pueblo y a sus discípulos, tú los instruyes mediante la palabra, enseñándonos con el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro maestro, por ser nuestra memoria, porque dice su palabra que Él es el que nos recuerda en el momento adecuado y oportuno, que dice la palabra cuando vamos a tomar una decisión y cuando vamos a hacer algo con respecto a nuestra vida que se relacione con Dios. Gracias, Señor, por amarnos, por darnos a su Hijo, por prepararnos para ese día de gozo, de alegría, y gracias, Señor, por el conocimiento, por la verdad, por los consejos que nos das a través de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, nosotros venimos hablando, como le decía al inicio del programa, acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Jesús tuvo una bonita conversación con Nicodemo el fariseo, el principal de los sacerdotes, aquel que tenía que enseñarle al pueblo y a los que eran seguidores y conocedores de y aquellos que estaban esperando la salvación y el Mesías. Ellos eran los que tenían que instruir al pueblo para que ellos nos enseñaran a nosotros con respecto al nuevo nacimiento y con la salvación que el Señor nos había prometido en Génesis 3:15. Vamos a mirar y ya nosotros en enseñanzas anteriores hemos hablado que hay unos resultados. O sea, para poder saber si yo he nacido de Dios, si yo he sido un
engendrado de Dios para ser su hijo, para tener esa potestad, pues yo necesito saber los resultados que me dan a mí la palabra. Y vamos a mirar qué dice la palabra de Dios con respecto a ese resultado. ¿Y qué pasa si yo no estoy dando los resultados de los que me habla la palabra, de los que me enseña aquellos hombres de Dios a quienes el Espíritu Santo los inspiró para que nos enseñaran, para que nos dejaran, así como Dios dejó la Torá, los estatutos, los mandamientos para el pueblo de Israel, para nosotros también, estos hombres que sufrieron, estos hombres que dieron su vida, que estuvieron encarcelados, que pasaron dificultades a causa del Evangelio, hoy nosotros lo tenemos. Entonces vamos a seguir hablando y vamos a seguir aprendiendo de lo que realmente significa el nuevo nacimiento. Muchas veces nosotros, o ya hemos hablado de lo que una de los resultados es, primero, que yo soy una nueva criatura. Ya tuvimos la oportunidad de explicar todo ese tipo de cosas. En el programa, en el audio o en el video anterior o nuestra enseñanza anterior, vimos una vida nueva y tuvimos la oportunidad de estudiar todo lo que trae una vida nueva. Ahora vamos a hablar de una vida santa. Entonces, ¿soy una nueva criatura? Claro que sí. ¿Tengo una vida nueva? Claro que sí. Pero ¿mi vida es santa? ¿Mi caminar es en santidad? ¿O simplemente soy de los que rezo, empato y creo que peco, rezo y empato y con eso estoy salvado? Dice quiero que vayamos, y los invito a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, que dice la palabra del Señor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Fíjense que aquí, dentro de este versículo, lo vamos a dividir en 4 partes. Vamos a tomar cada una de las frases hasta donde encontramos una coma o un punto y coma, que ahí nos está diciendo que hay algo diferente, algo que se anexa o algo que se puede tomar como siguiente después de lo que nos acaba de decir la palabra. Entonces, lo primero es todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la Escritura? La gente ha tomado un versículo, unos versículos, y generalmente donde dice así, Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, de carne, ni de varón, sino de Dios. Ahora, la gente ha cogido la palabra recibir como aquello que, Señor, yo te necesito, yo te abro las puertas de mi corazón, te reconozco como mi Señor. Y eso no lo dice la Biblia. La palabra de Dios me está diciendo otras cosas. Entonces, quitémonos de nuestro lenguaje que cuando usted comparta del Señor, usted tiene que enseñar a ese nuevo creyente, a ese nuevo hijo de Dios que va a ser hecho mediante la palabra de Dios. No es una oración, porque si no, la Biblia está llena de oraciones. Oración de Salomón, la oración de Ana, la de Jabes, las oraciones de David, las oraciones de Job y de todos aquellos que en un momento determinado hicieron una oración. Pero la oración me sirve para comunicarme con Dios. La oración me sirve para yo presentarle al Señor una inquietud, un miedo, un temor, una necesidad, una adversidad, bueno, cualquier cosa de esas. Pero eso no me hace hijo de Dios. Entonces, quitémonos eso de nuestra cabeza y dejemos de enseñarle a la gente que haciendo una oración yo voy a entrar en el reino, yo voy a ver el reino, porque eso no funciona así. Miremos entonces,
porque me di a la tarea otra vez de analizar esta parte de lo que dice, más a todos los que le recibieron. Ahora, ¿yo qué tengo que recibir? Cuando usted quiere algo de alguien, ¿usted qué hace? Lo recibe en su casa, lo invita a su casa, se sienta con él, le ofrece algo y empieza a compartir. ¿Para qué? Para conocer el pensamiento, la forma de ser, quién es su familia, todo ese montón de cosas. Pero eso no implica que usted crea en él. Eso no implica que ya usted entregó todo a esa persona. No. Simplemente usted lo recibió porque estaba interesado en algo o en alguien. Eso no implica que eso ya usted le entregó su corazón, le entregó su cuerpo, bueno, todo lo que pueda seguir de ahí para adelante. Entonces hay que ponerle un poquito de sentido común a las cosas. Hay que ponerle sentido común a las cosas de Dios. Hay que ponerle el sentido, el conocimiento, el consejo de Dios para poderle entender. ¿Qué es lo que yo tengo que recibir? Vuelvo y se lo repito. Miremos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17. Esto es lo que usted le tiene que dar a aquel que usted quiere, y ahora le voy a explicar otra cosa, porque es que nosotros queremos que todo el mundo sea salvo. Nosotros queremos que todos entren en la salvación, y ese es el sentir de Dios. Eso también es el querer de Dios, me lo dice Timoteo, que Dios quiere que todos sean salvos y que todos vengan al arrepentimiento, pero nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que no todos quieren venir al arrepentimiento. Nosotros sabemos que no todos queremos cambiar. Nosotros queremos que no nos gustan las cosas del Espíritu, nos gusta la carne. Y esa carne, entre más haga daño, más me gusta, más hago yo cosas, acciones, actitudes y comportamientos que me llevan a mí a dar un testimonio equivocado y a demostrarle a la gente que eso es lo que yo quiero. Dice así Juan 17, 8. Mire lo que dice la palabra. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. O sea, ¿qué es lo que yo le tengo que decir a la gente que reciba? La palabra de Dios. Y vamos a mirar lo que dice aquí el Señor. Dice, porque las palabras que me diste. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús está diciendo que Dios le dio? Nos hizo semejanzas con el reino. El reino de Dios es semejante a. El reino de Dios es semejante a. Eso fue lo que Él vino a enseñarnos. Jesús vino a presentarnos el reino. Jesús vino a hablarnos del reino. Jesús vino a hablarnos de un plan de salvación. Jesús vino a hablarnos de una justificación. Jesús vino a poner la fe de nosotros en dirección hacia Dios. Pero todo eso se hace mediante la palabra de Dios. Todo eso se hace mediante el conocimiento de Dios y su palabra. Por eso dice las palabras que tú me diste. Dice, les he dado. ¿A quién le estaba dando la palabra? Al pueblo, a los gentiles, a los fariseos, a los saduceos, a todo aquel a quien Jesús les habló. Pero no todos quisieron, no todos recibieron la palabra, no todos fueron receptivos a la palabra de Dios. Entonces dice, y ellos la recibieron. ¿Quiénes fueron ellos? Sus apóstoles. Porque ¿cuántos estuvieron con Jesús cuando Él murió? Uno solo. Los demás salieron corriendo y se escondieron. Pero después que ya vieron que el Maestro resucitó, que vino el Espíritu Santo y los fortaleció, los convenció, les ayudó, le dio el denuedo, empezaron
a divulgar la obra de Cristo. O sea, Jesús está diciendo que los apóstoles recibieron, pero después cuando vino el Espíritu Santo, cuando sus ojos vieron que su maestro había resucitado y que él les había prometido que vendría nuevamente. Y todos ellos murieron con la esperanza de que Cristo vendría, pero en un postrer tiempo ellos resucitarán y estarán sentados allá arriba, donde dice la palabra de Dios, que estarán allí junto con el Cordero inmolado. También dice, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que yo salí de ti. O sea, fíjense que aquí el Señor nos está diciendo que, Señor Jesús, yo te necesito, te abro la... No, Señor. Aquí está diciendo es que usted le dé a entender y le dé a conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús vino y salió de Dios. Que vino con una tarea de salvar. Que vino con una tarea de presentarnos el reino. A darnos una palabra. ¿Y qué más dice? Dice que salí de ti y han creído que tú me has enviado. Entonces fíjense, ¿qué tengo que recibir? La palabra. ¿La palabra de qué? La palabra enviada, la palabra que me dio Cristo. La obra de Cristo. Y todo lo que Jesús hizo sobre la tierra. Creer en sus obras. Creer en sus sanidades, creer en el reino que Él mismo nos ha presentado y nos ha dado con respecto a la palabra de Dios. Entonces, mire lo que dice Hechos 11:1, que encontré esta palabra que me pareció genial, porque es que es todo con la palabra, eso no es que fulanito lo dijo y menganito, a mí no me interesa lo que diga fulanito menganito. A mí me dice que si ese fulanito y ese menganito habla y lo que habla viene con respecto a la palabra y es lo que dice la palabra, yo lo creo. Yo creo esa palabra. Dice Hechos 11:14, dice, y Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Le digo, ¿qué me salva a mí? ¿Una oración? No, Señor, a mí me salva la palabra de Dios. Las palabras que yo oigo que son de Dios. Dice que yo soy salvo y mi casa. Entonces no es, hermano, el que usted simplemente diga, mira, hermano, yo te digo que abras tu corazón, que le entreguen. No, no diga eso. Porque usted está blasfemando, usted está llevando a la persona que ponga su fe en algo que no es el Señor. Y usted está llevando que porque una persona hizo una oración, ya con eso, borrón y cuenta nueva. Eso sí lo tenemos cuando conocemos del Señor. Por eso aquí el mismo Señor me está diciendo, ¿qué me salva a mí? La fe en qué? En la palabra de Dios. En que yo oiga la palabra del Señor con fe, la practique y la crea. Por eso es importante, hermano, leer la palabra. Por eso es importante creer en la palabra del Altísimo. Entonces, ¿qué me dice aquí? Ahora, debo creer. Y creer tiene que ver con la fe. Los antiguos murieron, pero ellos estaban seguros que a través de sus rituales estaban bien con Dios, y así era. Pero ahora resulta que no son los rituales. Ahora es mi fe depositada en la palabra de Dios. Esa palabra que ejecuta, sana, libera, me levanta, anima, me fortalece y me hace salvo. Es la palabra de Dios, hermano. No es, vuelvo y le repito y no me cansaré de decirlo, no es una oración de fe. La oración de fe es la que usted va a hacer por el enfermo, porque usted va a orar creyendo que el Señor lo va a sanar y el Señor lo sana. Así, en algún momento usted no crea, pero la palabra de Dios no puede regresar vacía.
Pero si yo voy a orar por alguien, es porque yo sé que Dios me va a respaldar. Es porque yo sé que Dios va a hacer la obra y la tarea. Es lo que me enseña a mí la Escritura y me enseña a mí la palabra de Dios. En el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces, aquí, ¿qué viene? Fíjese que el Señor me está hablando de engendrado. Jesús fue engendrado por Dios a través del Espíritu Santo. Así fue engendrado Cristo como el Hijo de Dios. Pero fue engendrado con un propósito, con un objetivo, porque fue elegido por Dios para traer salvación al mundo, para que diera su vida por nosotros. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios, es lo que me enseña la Escritura. Dice, ¿qué debo recibir? Dice, ¿qué tengo que, si yo soy hijo de Dios, yo tengo que recibir la palabra? Pero aquí dice que son engendrados. ¿Quiénes son los engendrados? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes serán esos engendrados? Dice la palabra en Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea, para que usted sea un engendrado por Dios, usted necesita ser llamado por Dios. Usted necesita ser un llamado por el Señor. Y nosotros siempre, o sea, el sentir de nosotros es que todo el mundo se salve. Nuestros familiares, nuestros hijos, la pareja, bueno, todo el mundo se salve. Pero resulta que no. Resulta que no, porque el Señor dice en Mateo 22, dice, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Fíjense que el Señor está diciendo que Él está llamando, nos está llamando, pero no estamos escuchando la palabra, no estamos siendo susceptibles al llamado de Dios. Y dice, ¿qué dice Juan 6:44? Miren lo que dice, o sea, es un llamado. Y si usted es un llamado, mire lo que dice la palabra de Dios, porque usted es un engendrado de Dios, no ni porque su papá, ni porque Pepito, nada de eso, sino porque Dios lo quiso. Y desde, como aquel profeta dice, desde el vientre de tu madre te llamé y te conocí. Y aquí funciona igual. Mire lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo podemos nosotros analizar esta parte? ¿Cómo podemos nosotros mirar esta parte de la palabra de Dios? Dice, ninguno puede venir a mí. O sea, por más de que usted quiera que Pepito, Menganito, todos los que usted quiera, vaya, si no está llamado por Dios, no irá, no llegará. Por mucho que usted ore, que llame, que gima, que clame, que se postre, que se rinda y haga todo lo que usted quiera, si Dios no lo ha llamado, no va a venir. No va a llegar. Al contrario, se va a alejar día a día de esa relación con Dios, porque va a practicar más el pecado, porque va a oponerse a las cosas espirituales. Y mire lo que dice Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
¿Queremos? Sí queremos, sí queremos, sí queremos, como dice Bob el constructor. Pero es lo que Dios quiere. Y yo no puedo ir en contra de los anhelos del corazón de Dios. Por eso el Señor dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos conoce. Él sabe quiénes van a llegar a la salvación, quiénes van a oír el mensaje y quiénes no. Por eso, hermano, pregúntele al Señor, lléveme a esos a quienes le voy a llevar la palabra porque ha sido llamado a la salvación. Ha sido llamado a la palabra, a que crea en Cristo, a que sea resucitado en el día postrero y viva eternamente. Es lo que me está diciendo la Biblia. No porque haga una oración de fe, porque oración de fe, nosotros le hemos hecho oración de fe a miles de personas. ¿Dónde están? Muchas de esas en las que yo hice la oración de fe porque yo creía que eso era así, no están en el camino. Están bien perdidos, bien lejos. Me pregunto, ¿son llamados? Pues hasta ahora, por su andar y su caminar, yo creería que no, pero yo no sé. Porque Dios dice la palabra que Él tiene un día de salvación para cada uno. Cuando yo recibí, cuando a mí me hablaban del Señor, cuando llegaba la persona, yo me escondía. Y esa persona duró 1 año orando por mí, ayunando por mí. Y yo al año llegué y llevo más de 30 años sin parar, pasando dificultades, adversidades, penas, dolores, aflicciones, necesidades, enfermedades. Y aquí voy, porque he sido una llamada por Dios. Y aparte de ser llamada, viene la otra parte, soy una escogida. Porque miremos esto, miremos esta situación. Cuando en una empresa se necesita un empleado, cualquiera que sea la función, hay unos requisitos y se hace la convocatoria y vienen muchos, tienen o no tienen los requisitos, porque dicen, no me interesa, de pronto de chiripa yo entro a la empresa, como a muchos les ha pasado. Y presentaron la convocatoria, hicieron todo, y de todo ese montón fueron seleccionados algunos. Y de esos entraron a otro proceso y fueron apartados hasta que al fin se elige la persona que va a suplir esa necesidad de la empresa, porque llenó todos los requisitos que necesitaba la empresa y que los cumple esa persona. O sea, todos somos llamados. Dice aquí, muchos son llamados, muchos. Y en la iglesia hay muchos llamados. Pero el Señor empieza, usted me sirve para esto, usted me sirve para esto, usted me sirve para esto. Pero ¿en qué momento el Señor me elige? Cuando yo me he dejado formar, cuando yo he empezado a dar resultados de mi conversión al Señor. Cuando yo he dado resultados de que soy una nueva criatura, de que mi forma de ser, mi manera de hablar, mi manera de comportarme, todo ese tipo de cosas, yo estoy dando testimonio. Y el Señor me llama para que trabaje los niños, para que trabaje los jóvenes, para que vaya a los ancianos, para que ore, para que haga milagros, para que predique, para que enseñe. El Señor empieza a elegirme, a elegir a aquellos que son fundamentales en la obra de Cristo, para expander la palabra, para expander el reino de Dios. Es lo que me enseña a mí la Escritura, es lo que me enseña a mí la palabra de Dios. Entonces, mire lo que dice Juan 14:6. Y me encanta. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así como usted lo está repitiendo.
Ahora mire la otra parte que nosotros generalmente nunca lo hablamos. Siempre decimos, es que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, pero nos falta lo más importante. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el Señor, el Padre tiene todo amarrado. Tiene todo bajo su dominio y su control. Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no le ha dado la orden, no le ha dado ese privilegio. Pero nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Usted tiene una necesidad, dice, pídelo en mi nombre y mi Padre lo hará. Yo rogaré al Padre y el Padre lo hará. Fíjense que iniciamos con el Padre, terminamos con el Padre. Y entre el Padre y el final está Cristo. O sea, yo no soy salvo si a mí el Padre no me ha llamado. Y si a mí el Padre no me ha llamado, yo no puedo llegar a Cristo. Y si yo llego a Cristo, yo no puedo ir al Padre si no es mediante Jesús, mediante Cristo, el Mesías. Entonces, fíjense lo que me está enseñando la Biblia. Vuelvo y le digo, hermano, y discúlpeme, no es una oración esa en la que usted tiene su confianza y usted le habla al mundo y a Raimundo de una oración y que mire, hágalo y dígalo. No, Señor. Cambie su forma y no dé falsas expectativas. No crea que solamente por eso la gente va a entrar al reino. No lo crea. No lo crea, hermano. Y tampoco lleve a otros a poner su fe en heno, en madera y hojarasca, que cuando venga el fuego no quedó nada. Entonces, por eso se lo digo. Dice, fíjese que aquí el Señor me está hablando de que el Señor llamó. Dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Los llamados los da el Padre. ¿Para qué? Para que estén con Él. ¿Pero qué tengo que recibir? Vuelvo y le repito, la palabra. La palabra que Cristo viene del Padre y que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que yo tengo que enseñarle a la gente. Escogido es la persona o la cosa que ha sido seleccionada con un propósito específico de parte de Dios. Ahora, ¿qué me dice a mí la Escritura? La Escritura, si usted es un llamado, o sea, usted lo llamó el Padre a través de Cristo, usted llega a través de Cristo para conocer al Padre. ¿Ya? Ahora, mire ¿quién lo va a enseñar a usted? Si usted es un llamado, si usted es un escogido. Yo quiero invitarle a que vayamos a Isaías 54:13 y mire lo que dice la palabra. Y todos sus hijos serán enseñados por Dios. Y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Quién es mi maestro? Dios. Y usted va a decir, pero Jesús no es el maestro. Jesús vino a hacer una obra y Jesús vino a darnos la palabra de enseñanza. Si usted es un escogido para una obra específica, ¿quién va a ser su maestro? Dios. ¿Pero a través de quién? Vamos a Juan 14:26, lo que nos dice la Escritura. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Luego, si yo he sido un llamado, un elegido, ¿quién me va a enseñar a mí? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que venga
el Consolador, Él les enseñará, les recordará todo lo que yo les hablé. Porque es que Cristo vino a hablar la palabra del Padre. Él vino a presentar el reino. Como Él se va y se nos hace tan fácil olvidarnos las cosas y sobre todo las cosas de Dios, se nos olvida muy rápido. Ahora, ¿qué me va a enseñar el Espíritu Santo? ¿De qué? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo conmigo que he sido llamado y he sido escogida? 1, de pecado. Dice, por cuanto no creen en mí. O sea, cuando usted no cree en Jesús, que es el Hijo, que es el enviado, que es el Señor, que es el Salvador, usted está en pecado. Es decir, que está errada en su fe, que es que cuando nos hablan de pecado, y siempre nos hablan de pecado como si uno estuviera en no, la palabra pecado en el hebreo significa errar en el blanco, que estoy violando un mandato, que estoy tomando decisiones equivocadas y que me están manteniendo, me están llevando a una situación difícil, una situación que no era lo que Dios quería. Por eso dice, de pecado por cuanto no creen. ¿Mi salvación es qué? Por fe, no por obras. Yo he sido llamada por el Padre a través de Cristo, y para poder llegar al Padre yo necesito creer. ¿En quién? En Cristo, en su obra, en las palabras que Él nos dio, porque el Padre se las dio a Él. Entonces dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, ya todos fuimos justificados. Todos fuimos justificados por la sangre de Cristo, fuimos lavados, limpiados. Todos, los elegidos, los llamados, todos fuimos justificados. ¿Y qué más dice? De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, la obra ya está hecha. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Creer en la obra, prepararnos, conocer a nuestro Padre a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la instrucción del Espíritu de Dios. Vamos a hablar entonces de otro resultado de mi nuevo nacer a través de Cristo Jesús, mi nueva naturaleza. Es decir, que nosotros vamos a tener una vida santa. ¿Por qué? Porque yo he sido llamada y he sido elegida. Y he sido elegida para una tarea en especial. Cuando nosotros somos elegidos, dentro de lo que pude analizar y dentro de lo que pude investigar, una persona puede ser elegida para 2 cosas. 1, porque ha sido seleccionada para una obra en especial, sea de sanidad, sea de milagro, sea predicar, sea profetizar, sea la obra a la cual el Señor la ha llamado. Pero la otra, y esta sí me pareció, yo decía, uy, Dios mío, ojalá que, Señor, no permita que se llegue hasta ese punto. Porque Dios eligió a otra persona o lo eligió a usted para suplirle otra que ha dejado de caminar dentro del parámetro del Señor. Es decir, que fuimos elegidos para ser sustitutos de otros que vienen haciendo las cosas mal. ¿Le pasó a quién? ¿No le pasó a Elí? Elí era el profeta. Elí era el que hacía las cosas, pero se dejó llevar por sus hijos, se dejó llevar por su gordura, se dejó llevar por la comedera y terminó perdiendo la visión de lo que Dios tenía con él para el pueblo. Y le permitió a los hijos que hicieran lo que quisieran. Pero Dios vino y le trajo a su propio templo el que lo iba a suplir. Y él a lo mejor ni se daría cuenta de lo que Dios se lo puso así de frente, que él lo iba a suplir. Y cuántas personas que uno conoce, que un día estuvieron en el altar, un día estuvieron orando, un día estuvieron llevando a un pueblo a la presencia de Dios, hoy se encuentran fuera. Hoy se encuentran, de pronto van a la congregación, pero se encuentran haciendo de lo suyo.
Entonces, ¿qué hizo el Señor? Va a trae otras personas y suple, porque el Señor no va a dejar que su obra se quede, se detenga. Él va a continuar, pero la persona que un día debería estar aquí ya no está, está otra. Entonces, ¿qué hace la gente? Se enoja, ay, pero mire, y empezamos a pelear y empezamos a decir un montón de cosas, pero es que usted dejó de hacer la tarea. Es que la situación usted se le salieron de las manos y usted terminó dejando las cosas, pues Dios tiene que poner a otro. Porque el Señor no va a detener su obra, hermano. Duro, sí. Y desafortunadamente así es la palabra de Dios. Como dice una hermana en la iglesia, la verdad duele, pero no mata. Me ayuda a transformarme y a darme cuenta de la realidad de las cosas. Entonces, ahora sí vayamos entonces a lo que dice Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, y empecemos a trabajar esa partecita. Dice, empecemos a mirar la vida santa. Dice, Primera de Juan 3, 9, dice, a todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Entonces, recordemos lo que les vengo hablando y lo que les vengo diciendo. El que es nacido de Dios o engendrado de Dios y su voluntad es aquel que es llamado o escogido por elección o para suplir la tarea de otro que ha dejado de hacerla. Eso en cuanto al nacido. Entonces yo ya les hablé que el nacido es por voluntad de Dios, que no puedo ir al Padre si no es porque el Padre me ha llamado, y no puedo llegar a Cristo si el Padre no me ha llamado, y no puedo llegar al Padre si no es a través de su Hijo. Ya estudiamos esa partecita de lo que es aquel que es nacido de Dios. Vuelvo y le repito, no es una oración. Borre esa partecita de su cabeza y permita que lo nuevo se dé. La segunda parte del versículo dice, no practica el pecado. Y ahí está lo grave. Porque muchas veces estamos, o en algunos momentos nosotros estamos practicando el pecado. Tal vez usted no está en pecado de la carne, pero hay otro tipo de pecado, porque no solamente es hablar de fornicación y adulterio, no. La incredulidad, usted está en pecado. La duda, usted está en pecado. Porque eso me lo dice la palabra, me lo dice exactamente, no lo dice Jesús. Y dice, ¿cuáles serían? Dice, no practico el pecado. Existen fuentes de pecado, y aquí averiguaba, dice, las fuentes de pecado, el primero es Satanás, el segundo es mi corazón humano, el tercero es la lujuria, el cuarto es la transgresión, el quinto es el nacimiento adánico, en el que son fuentes de pecado. Entonces, la palabra del Señor me está diciendo que yo no puedo practicar el pecado. Como yo empiezo a leer la Biblia, como yo empiezo a conocer la Biblia, como yo entro a conocer la Escritura, entonces yo empiezo a darme cuenta y a hacer una comparación. ¿Entre qué? Entre lo que yo conozco y lo nuevo. Yo conozco lo que me enseñó el mundo, lo que me enseñó la otra fe, pero resulta que ahora leyendo la palabra me doy cuenta que estoy errada, estoy equivocada, estoy practicando algo que en vez de acercarme al Señor me aleja. Y eso es lo importante, eso es lo que tenemos que entrar a conocer con respecto a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra pecado? La palabra pecado es una palabra hebrea que significa errar en el blanco. Bueno, vamos a hablar entonces
de lo que es caminar en una vida santa. La Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Vamos a analizar lo que el apóstol Juan nos está enseñando a través de este versículo. ¿Qué nos está enseñando? Ya dice todo aquel que ha nacido de Dios. Ya les hablé que el nacido de Dios es aquel que es llamado por Dios, instruido por Dios, elegido por Dios, y que debe ser a través de Cristo para poder llegar al Padre, y para llegar a Cristo el Padre lo tiene que llamar. Eso es lo que ya les hablé al inicio de nuestro video y de nuestra enseñanza. Entonces ahora miremos la segunda parte del versículo. Y yo le he dicho que eran 4. La primera es todo aquel que es nacido de Dios. La segunda es no practica el pecado. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de decisiones erradas y equivocadas que me pueden llevar a mí a faltarle al Señor a través de una norma, a través de cualquier otra cosa, me lleva a mí a faltarle a Dios. La palabra pecado es una palabra hebrea que significa errar en el blanco, violar, transgredir o ser o tener iniquidad en nuestro andar y en nuestro caminar con el Señor. La transgresión se da cuando nosotros violamos un mandamiento. La palabra iniquidad consiste en que yo soy repetitivo en un pecado y yo practico ese mismo pecado a sabiendas que no lo puedo hacer, porque es algo que prohíbe el Señor en su palabra. Yo puedo conocer la ley y yo puedo pasar por encima de ella, pero el desconocimiento de la ley no me exime a mí de una multa. El desconocimiento de la palabra no me exime de la disciplina de Dios. Por eso aquí la palabra del Señor me está diciendo que yo no puedo practicar el pecado. Y hay fuentes, hay formas y maneras como yo puedo practicar el pecado. Puede ser a través de una persona, puede ser a través de mi conducta, puede ser a través de mis acciones, de mis sentimientos. Yo puedo tener y puedo estar haciendo cosas que la Biblia me dice que no. Entonces, yo cuando cometo una transgresión, es decir, cuando violo un mandamiento, ¿cuál? Robar, matar, idolatría, lujuria. Todas esas cosas me lleva a mí la palabra que yo estoy errada, que estoy en pecado porque estoy siendo transgresora de la palabra de Dios. ¿Qué más dice la Escritura? Dice la iniquidad. Cuando hablamos de iniquidad, el mismo David decía, Señor, porque él habla de pecado, de transgresión y de iniquidad, y son 3 cosas diferentes. El pecado es cuando yo tomo una decisión equivocada. El transgredir es cuando yo hago la acción, es decir, que cometo el pecado, cualquiera de los que el Señor dice que no. Y la iniquidad es cuando yo, a pesar de que yo sé que no lo debo hacer, yo lo sigo practicando. A eso es que hace referencia la palabra de Dios. El pecado tiene unas características. Tiene 3. Presencia, poder y paga. Presencia porque el Señor, ¿qué dice? ¿Qué le dijo a Caín? El pecado está a la puerta. El pecado tiene una presencia, está ahí en la puerta. En la puerta está el pecado. También dice que tiene un poder, es decir, que el pecado me domina. Cuando yo lo practico, cuando yo sigo haciendo la iniquidad, el pecado me domina, me gobierna, me manda y no soy capaz de decirle que no. Y lo otro es la paga y es la muerte. Puede ser la muerte espiritual
o puede ser la muerte física. Y son las dos. Porque si usted muere practicando un pecado, usted murió espiritualmente y murió físicamente. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, conozcamos la escritura. Cuando llega el día de la salvación, es decir, acudir al llamado de Dios para recibir la palabra que salva, entonces el conocimiento de la palabra me lleva a mí a empezar a mirar qué es de Dios y qué no es de Dios. Me lleva a alejarme de personas, acciones, convicciones, etc. Me lleva a que el Espíritu Santo me enseñe la verdad. Mira, hermanos, yo sé que cuesta trabajo apartarnos especialmente de personas con las que nosotros tenemos un afecto, tenemos un apego. Pero si esa persona la está llevando a usted a cometer fallas, a violar la ley, a cometer pecado, a usted no le sirve. A usted no le sirve estar con esa persona. Usted tiene que huir de en medio de ella como huyó José cuando esa mujer lo asediaba. Huyó de ese sitio. Y nosotros tenemos que alejarnos de ese tipo de personas que me pueden llevar a mí en un momento determinado a violar la ley de Dios. Hermano, estamos a las puertas de nuestra salida de la tierra y todavía el creyente todavía sigue practicando el pecado porque puede más su carne, puede más su lujuria, puede más las obras de la carne que lo que se aproxima. Yo alabo a Dios por alguien que tuve la oportunidad de hablar y me dijo, tuve que alejarme porque no me servía. Sí, tengo un afecto hacia esa persona, pero no me sirve porque me estaba llevando a cometer muchas fallas. Y yo ese día cuando me comentaba en la noche, yo decía, Señor, se necesita realmente amarte para ponerte a ti por encima más que esa relación de carne, esa relación de pareja, que no es de Dios tampoco. Pero reinó el amor a Dios y la salvación y el querer una vida nueva, el querer un estilo de vida diferente. Y si tengo que cortar con personas, y si tengo que cortar con actividades, y si tengo que cortar con un mundo de cosas, yo lo debo hacer. Y el Espíritu Santo me va a dar la fuerza, el poder, el valor, el mantenerme en esa situación. Al principio será difícil, pero ya después vendrá lo que yo realmente soy capaz de hacerlo. Y ya viene a nosotros lo que dice el Señor, viene la paz. Viene la tranquilidad de que estoy haciendo lo correcto. Y eso es lo importante. Fíjese que el Señor dice que cuando Él viene y nos enseña, dice que lo primero que llega a nosotros es la paz. Y la paz es un fruto del Espíritu Santo, forma parte del fruto del Espíritu de Dios. Fíjese que es lo primero que el Señor empieza a trabajar en nosotros, la paz. Porque ¿cuántos de nosotros estamos haciendo cosas inadecuadas y no podemos dormir, no podemos comer? O sea, nos persigue una cantidad de cosas porque no hay paz en nosotros. Pero cuando el Señor nos llama y el Señor empieza, venga, mire, aquí, mire, venga, le cambio esto por esto. Y seguramente que usted va a tener paz con Dios. Y usted va a empezar a mirar el proceso que Dios tiene. Porque prima las cosas de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de mirar. Que si lo que yo estoy haciendo es para Dios, yo lo tengo que continuar haciendo. Ahora, dice, porque tomo decisiones radicales sobre mi nuevo andar, mi nuevo hombre o mi nuevo nacimiento. Entonces, no practico el pecado. Le digo no al vicio,
le digo no a la borrachera, le digo no a las malas palabras, le digo no a la ira, le digo no a la contienda, le digo no, no y no. Y empiezo mi nuevo estilo de vida, mi cambio, lo que realmente nos debe interesar y lo que realmente nos debe importar en nuestro caminar aquí en la tierra. Miremos la tercera parte. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. La verdad, llevo muchos días analizando esto y me ha costado trabajo. Ha sido difícil poder entender esta parte, pero al fin el Señor me dio su sabiduría, me iluminó, porque le decía, Señor, no entiendo, no, hay algo que como que no me encaja, no entiendo, no capto las cosas, porque a veces nos puede pasar. Y dice aquí, dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces, analizaba esto y me pareció genial, me pareció bonito. Dice así, cuando hablamos de la simiente, hablamos de una semilla, hablamos de una generación, estamos hablando de descendencia, estamos hablando de fruto, estamos hablando de cultivos. Entonces, dice el apóstol Juan, dice, porque la simiente de Dios, analicemos eso, ¿quién es la simiente de Dios? Cristo. Pero Cristo, ¿qué representa? La palabra de Dios. Luego, la simiente de Dios, ¿qué es? La palabra. Por eso dice, las palabras que tú me diste, yo se las he dado. Y han creído. Y las han recibido. Fíjese. Entonces, dice que la simiente de Dios. Entonces, cuando yo hablaba o cuando yo meditaba en la simiente, el Espíritu de Dios me llevó a Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde viene nuestra lucha. Aquí es donde viene nuestra batalla. Aquí es donde viene nuestra pugna. Y miremos lo que me enseñaba el Señor. Si usted lo sabe, le aplaudo y qué bueno. Y yo estoy contenta porque lo aprendí, lo sé. Dice así, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Analicemos esto. Dios está hablando a los que cometieron el error cuando obedecieron la voz del diablo. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? El pecado está a la puerta. Si bien hicieres, no serás enaltecido. El pecado está a la puerta y el pecado se enseñoreará de ti. Entonces yo analizaba esto y yo decía, bueno, pondré enemistad. Y miraba qué significa la palabra enemistad. Es una relación de oposición entre dos personas o más. La enemistad está entre ¿quién? Entre el adversario o Satanás y la humanidad. Porque la humanidad está representada en Adán y Eva. De ahí venía la humanidad, de ahí venía el plan de Dios sobre la tierra para llenar la tierra de hijos, para llenar la tierra y que la gente disfrutara de lo que Dios había creado para nosotros. La enemistad está entre el diablo y la humanidad. Pero, ¿cuál es la tarea del adversario con respecto a la humanidad? Ser opositor. Por eso la palabra Satanás significa opositor. Y no se dice Satanás, se dice Sahatán, que significa adversario, opositor,
hostigador. Eso es lo que significa la palabra. O sea, nosotros tenemos a alguien que se opone a que nosotros caminemos con el Señor. Y dice, entre ti y la mujer. O sea, la enemistad está entre el enemigo, es decir, Satanás, el adversario, y la mujer. Nosotros sabemos que la mujer es una representación de esposa, una representación de iglesia. Son representaciones, son similitudes. Por eso nosotros tenemos tanta oposición, y más en estos tiempos, en donde se nos han cerrado las puertas simplemente ¿para qué? Para que el evangelio no avance, para que la gente se enfríe, para que la gente no quiera seguir en el Señor. Porque ¿cómo? Se abren los grandes centros comerciales, pero las iglesias se mantienen cerradas. Puede ser, y como dicen, la iglesia no es una mole de cemento. La iglesia somos nosotros, y resulta que en cada iglesia, en cada casa se abrió una iglesia. Y hoy entiendo lo que hace muchos años yo hablé en la emisora, que se tenía que volver a que las iglesias se hicieran en casa, con papá, con mamá, con los hijos, con aquellos que están ahí. Que cómo lo iba a hacer el Señor, no sé, y hoy en día me doy cuenta de que esa palabra que Dios me dio, hoy se está cumpliendo. Porque podemos llegar a cada uno de ellos a través de una red social, a través de este video, a través de todo lo que se ha podido crear y se ha podido utilizar para poder llegar hacia ustedes con la palabra y con el mensaje. Porque es una nueva forma de congregarnos, es una nueva forma de estar y de seguir avanzando en el Evangelio y la palabra de Dios. Y dice la Escritura que el diablo es nuestro opositor. El diablo es nuestro adversario. Pero me llama la atención acá. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Yo le decía que hablar de simiente es hablar de la palabra, es hablar de semilla, es hablar de descendencia, es hablar de generaciones, de fruto. Dice que el adversario tiene una simiente. Son los hijos de la desobediencia, es decir, los hijos del diablo, porque así lo dice Jesús. Vosotros sois hijos del diablo, porque los deseos de él ustedes hacen. ¿Cuáles son los deseos de él? Robar, matar, fornicar, idolatrar. Esos son los hijos del diablo. Duro, sí, pero lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Y si usted está practicando, entonces piense, soy hijo de Dios, soy un nacido de Dios, soy un engendrado de Dios, o soy un engendro del diablo. Porque estoy practicando el pecado, hermano. Porque estoy practicando lo que no me permite llegar a Dios. Por eso dice, la enemistad. Entonces, ¿cuál es la pelea, la pugna entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Entre los que obedecemos su palabra y los que no la obedecen. Los que practican el pecado. Los que hacen lo incorrecto. Esos son los hijos del diablo. Los que mienten, porque el mismo Jesús dice, el diablo miente desde el principio, porque él es el padre de las mentiras. Y la gente le gusta mentir. Y la gente le gusta ponerlo a uno que uno dijo cuando uno no dijo nada. No, es que yo ya hablé, no, es que yo ya dije, no. Y cuando uno dice, a mí nunca me han dicho nada. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos como raicitas, como que todavía nos ala el mundo, sus mentiras y las astucias y las artimañas del diablo, para que usted no sea sincero y usted hable las cosas como son. El diablo nos lleva a ser inestables. Estoy en el mundo, estoy con Dios, tengo esto, pero no lo tengo. O sea, hay un montón de cosas. Y dice la palabra del Señor, y
Yo le decía al Señor, yo decía, bueno Señor, aquí entre su simiente y la simiente suya, ¿a qué me hace referencia? Si la simiente en el hebreo significa semilla, semen, descendencia, fruto, ¿cuál es la enemistad que hay? ¿En dónde se forma la enemistad entre el diablo y Cristo? ¿En dónde está la pugna? ¿En dónde está la enemistad? Aquí, en su mente, en su cabeza, en su corazón. Ahí está la pugna, ahí está la enemistad. Ahí está la rencilla. ¿Por qué? Porque empieza a haber un problema entre lo que usted conoció del mundo, entre lo que le enseñó su papá, le enseñó la sociedad, le enseñó la universidad y lo que me enseña Cristo y su palabra. Empieza a haber una pelea, empieza a haber una situación en mi corazón, un conflicto, una batalla se forma. Por eso dice que la batalla de mi mente empieza ¿a qué? A surgir los conflictos entre las emociones. Es que lo amo, pero es que si estoy con el Señor no tengo esto y esto. Empieza a haber una relación de enemistad. Por eso el Señor dice que es entre los pensamientos del mundo y la palabra de Dios, entre los sentimientos de mi carne y los sentimientos de Dios, entre la voluntad mía hacia el mundo y la voluntad mía hacia Dios. Esa es la enemistad que Dios me está diciendo que tenemos, usted, yo y todos los que nos rodean. Tienen una... ¿Por qué mucha gente no quiere llegar? Uno, porque de pronto no es el tiempo de su llamamiento. Y si usted ha sido llamado, usted está en la relación de que termino, no termino, sigo, no sigo, dejo, no. O sea, empezamos en ese bailoteo, en esa situación de que voy por aquí, voy allá, no, pero es que aquí, y empezamos nosotros y al final siempre tomamos la decisión equivocada. Entonces fíjese que aquí el Señor me está diciendo que la lucha es entre las dos simientes. Entonces, la lucha es ¿por qué? Por la palabra. La lucha es por la palabra. Vámonos a Génesis 3. ¿Qué le dijo el demonio a Eva? ¿No puso en duda la palabra? ¿No le puso en duda la palabra? Con que Dios te ha dicho que no comas de ese. ¿Y qué dijo ella? No, Dios me dijo que sí podía comer. Sí puedo comer, pero de ese ahí donde usted está, no lo puedo tocar y tampoco lo puedo comer. Y entonces el que le dice, no, pero es que sabe Dios que si usted lo come, usted va a conocer el bien y el mal. Y eso no es lo que quiere Dios. Él no quiere que usted sea como Él. Porque esa es la problemática de Satanás. Satanás siempre quiere que nosotros vayamos por encima de Dios, como Él lo ha querido, como Él siempre ha querido las cosas. Entonces, ¿cuál es la pugna? En la palabra. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Las palabras que tú me diste, yo se las di. Y han creído, y las han recibido. Y saben que yo vine de ti y creen que yo provengo de ti. Porque la pelea, hermano, entre las simientes es entre la verdad y la mentira. Entre la verdad de Dios y las mentiras del diablo. Cuando Dios le dio a Adán la palabra de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, el enemigo vino y le refutó o puso a dudar a Eva respecto a la palabra. Porque aquí las cosas tienen que ver es con la palabra, porque cuando usted cree en la palabra, usted actúa.
Cuando usted no cree en la palabra, actúa, pero contrario a lo de Dios. Entonces, ¿qué tiene? Por un lado tiene paga, por otro lado tiene recompensa. ¿Cuál de las dos quiere usted? Las dos producen un resultado. Una es del diablo y la otra es de Dios. Nosotros definimos, porque hay una pelea, hay una pugna, ¿en dónde? En mi corazón, en mi mente. ¿A quién le creo? Como cuando usted dice, ay Dios mío, tengo tantas cosas, pero este me dice esto, pero este, ¿y cuál de los dos me dirá la verdad? ¿Será que me está diciendo la verdad? La verdad la conoce el Señor. Pregúntesela. Dígale, Señor, yo quiero conocer la verdad. Y si estoy pensando en tomar una decisión en la cual el Señor viene hablándome y diciéndome y haciéndome conocer ciertas cosas, pero yo, dígale, Señor, simplemente muéstreme. Yo quiero. Porque si esa situación de la que nosotros estamos teniendo y estamos caminando me está separando de Dios, yo tengo que tomar la decisión de entrar en el Señor, más en esta época, hermano, cuando las cosas se aproximan al fin. No es tiempo de jugar, no es tiempo de pensar en nada más, sino en su salvación, en la palabra de verdad, la palabra de Cristo. Dice, la tarea fuerte del adversario es trabajar con la duda. La duda le trae a usted miedo. Y el miedo, la duda y el miedo, usted se esconde a través de argumentos para no caminar en la verdad del Señor. Para no querer reconocer que está cometiendo pecado contra la palabra. Y dice, todo lo que él usa para llevarnos al plano del diablo y no dejarnos entrar en el llamado y el ser escogidos por Dios mediante su palabra, que es Cristo. Luego, ¿qué es lo que está haciendo el diablo? Poniendo duda. ¿Será que? Y hay hermanos en la fe que dudan, que tienen tanta duda y tienen años en el Señor y todavía dudamos. ¿Sabe? En este tiempo en el que estuvimos o estamos aparentemente encerrados, Dios nos ha mostrado la fidelidad de Dios. Dios nos mostró que Él es el verdadero que suple las necesidades. Porque el Señor en medio de la situación nos dio de comer, nos dio salud, nos mantuvo protegidos de lo que decían allá afuera. Y aún el Señor nos sigue manteniendo y sosteniendo. Entonces, ¿qué es lo que el diablo quiere? Que usted dude. ¿De qué duda? Hermano, de esto. Este librito que se llama el Manual de Vida, en donde usted va a encontrar las grandes bondades de Dios. Pero usted y yo dudamos, y hemos visto la misericordia de Dios, y hemos visto las bondades de Dios, y sin embargo seguimos dudando. Es que me da miedo, y ese es un engaño del diablo, para que usted no avance. Y ahí nos tiene el diablo enclaustrados, ahí, sometidos, para que usted no sea libre y pueda usted ser una lanza en las manos de Dios, en la aljaba de Dios, para rescatar a otros, para que usted pueda ser usada, para que aquel que ha sido llamado, usted le lleve la palabra. Que usted le muestre la obra de Jesús en usted, que fue rescatada de ese miedo, de esa duda, de ese pecado en el que el mundo está, y que de pronto nosotros podemos estar haciendo algo inadecuado. Mire lo que dice, vuelvo y le repito porque me gustó mucho esta palabra, Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado,
y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. ¿Qué es lo que ¿por qué conocieron que él era el Hijo de Dios? Porque vieron señales, prodigios, resurrecciones, multiplicación de panes, sanidades, resurrección de entre los muertos. Por eso creyeron que era el Hijo de Dios. Dice, el adversario pelea. ¿Y sabe por qué está peleando el diablo? Por su alma. Al diablo no le importa el cuerpo, porque el cuerpo, él sabe a dónde va a parar el cuerpo. Él quiere es el alma suya. ¿A través de qué? Dice, el adversario pelea por su alma, es decir, pensamientos, emociones y voluntad. ¿Cómo trabaja en su pensamiento? Poniéndole duda. ¿Cómo trabaja en sus emociones? Poniéndole miedo. ¿Cómo trabaja en su voluntad? Que usted se esconda de las cosas para que usted no avance y haga la voluntad de su carne. Fíjese que Jesús nos habla. Jesús en Lucas 21:19 dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, mi trabajo es conquistar mi alma. Y a veces digo, ay, yo quiero ir allá. Pero usted no ha sido capaz con la suya, ¿cómo va a rescatar la otra? Vaya, rescate la suya. Rescátela de sus miedos, de sus emociones, de sus obras de la carne. Rescate su alma, trabaje por usted. Porque es que nosotros queremos ir, sí, que el Señor me lleve a las naciones, que el Señor me lleve y queremos. Pero hermano, usted no ha sido capaz con lo suyo. Usted no ha sido capaz con su miedo, no ha sido capaz con su incredulidad, no ha sido capaz con su celo, no ha sido capaz con todas las cosas que usted tiene. Entonces, ¿cómo voy a ir a ayudar a otro? Seguramente me voy a terminar yo hundiéndome con la otra persona a la que yo supuestamente quiero ayudar. Entonces, aquí lo que el Señor me está diciendo es que yo dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Usted recuerda lo que nos dice Isaías 54:13? Que el Señor es el que me llamó a ser su hijo, Él es el que me va a enseñar y lo primero que me va a dar es paz. Lo segundo que me va a dar es paciencia. ¿Para qué? Para poder conquistar, para poder sacar pensamientos de duda, para poder sacar emociones, miedos, temores, angustias, afanes, aflicciones, todo lo que tiene mi corazón que tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Y también me lleva a que mi caminar y mis obras sean conforme a la voluntad de Dios. Luego, aquí el Señor está trabajando dos frutos del Espíritu Santo. Es decir, el fruto es uno, pero tiene diferentes manifestaciones. O sea, lo primero que el Señor me va a dar es paz a través de la enseñanza. Lo segundo es que el Señor me va a decir que me va a enseñar a ganar, a conquistar mi alma, cambiando la palabra de mentira por la palabra de verdad. Sacando convicciones erradas y poniéndome la convicción en su palabra. Eso es lo que está haciendo el Señor, eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Porque es que usted es un engendrado de Dios. Usted es un nacido de Dios. Fíjese que Juan dice, los que son nacidos, y termina diciendo, porque es nacido de Dios. Inicia con el nacido, en la mitad hay una serie de cosas y termina diciendo, usted es nacido. Entonces, me está hablando el Señor y me está diciendo que nosotros, que hay una pugna, hay una pelea entre la palabra de fe y la palabra de mentira. Las simientes pelean. Entonces uno pensaba, ay, es que el diablo va a pelear con Cristo. Bueno, eso ya lo hizo arriba en el cielo y el diablo perdió. Y por eso está aquí en la tierra haciendo las suyas, pero ya también lo venció, dice la Escritura. Dice la otra parte de Génesis 3:15. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? Cristo. Es la que lo va a pisar.
es la que le va a quitar a nosotros de nuestra cabeza esos pensamientos, esas emociones y esa voluntad. ¿Cómo empezó a vencer el Señor al adversario? ¿Cómo lo venció? Recuerde cuando el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Y allí en el desierto, dice la palabra que Jesús pasó 40 días en ayuno, sin comer y ni beber, solo. Pero cuando ya iba terminando su proceso, cuando ya iba terminando su ayuno, apareció el adversario con supuestamente las soluciones para la situación que en ese momento vivía Jesús. ¿Qué estaba pasando Jesús? Tenía hambre. Y todo lo que nos habla Mateo 4 con respecto a las tentaciones del Señor. Pero ¿cómo lo venció? Con la palabra. ¿Cuál palabra? Escrito está. Eso es lo que tenemos que decirle al miedo, a la inseguridad, a sus celos, a todas esas cosas que usted tiene aquí y aquí, escrito está. Y cuando usted se lo diga a sí mismo, cuando usted se lo recite al diablo, a esa situación, ¿qué dice la Escritura? El diablo se fue. El diablo supo que no podía hacer nada ahí, pero las cosas no pararon ahí, porque nosotros vemos a través de la palabra que el diablo siguió haciendo su obra, siendo su opositor, poniendo a Jesús en estrecho, usando al fariseo, usando al uno, usando al otro, porque esa es la función de él, hostigar. La función de él, llevarnos a la duda, al miedo, a la incredulidad, a la impaciencia, a la angustia, al afán y el resto de cosas que usted ya tiene que saber. Entonces dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando yo le decía al Señor, ¿cómo hirió Satanás a Jesús en el calcañar? Porque estaba hablando de la obra de Cristo. O sea, él le hirió la cabeza. O sea, Cristo hirió la cabeza, ¿cómo? Diciéndole que no, que escrito está, y no accediendo de la forma como terminó accediendo Eva en el jardín del Edén, oyendo la palabra y obedeciendo la palabra que iba en contra de la verdad y de los designios de Dios. Entonces, dice, y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo el diablo hería el calcañar? Es decir, el talón, el caminar. 1. Cuando los fariseos lo hostigaban. Si usted es el Hijo de Dios, si usted no sé qué, dígalo, no sé qué. Es que usted, ¿por qué sanó? Es que usted, ¿por qué hizo? Usted, ¿por qué? O sea, lo hostigaba. Lo llevó, lo azotó. Lo llevó a la muerte de cruz. Lo sepultaron. Hubo persecución, aún su mismo discípulo terminó vendiéndolo. Eso fue y eso es, herirás el calcañar. O sea, va a poner tropiezo, pero él seguía, porque estaba fortalecido en el Señor. Porque en él conocía la palabra, él era la palabra. Él era la luz, y eso que él tenía, esa convicción de la que él venía, era para traer salvación para usted y para mí. Miremos entonces la tercera parte, donde dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, dentro de este versículo, primero la simiente, la pugna entre la simiente que es la verdad de Dios y la mentira del diablo. Y luego dice que permanece en él. La simiente de Dios es la palabra de Dios. Porque Lucas 8:11 dice, porque esta es la parábola de la semilla es la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios es Cristo. Por eso Cristo hablaba que Él era el Hijo de Dios y que a través de Él la gente va a tener fruto. Yo quiero invitarlo a que vayamos a Juan. Vayamos al Evangelio de Juan, el discípulo que estuvo con el Señor hasta el fin de toda la obra y más allá de la obra del Señor, porque fue el último discípulo que falleció y que esa permanencia con el Señor lo llevó a que el Señor le mostrara el futuro, y ahora existe la carta que le mandó Juan a las iglesias con respecto al futuro que iba a tener cada una de ellas. Miren lo que dice Juan, capítulo 15. Voy a tocar algunos y usted tiene la oportunidad de leerlo. Dice así el versículo 4. Si dice porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué nos habla el Señor con respecto a la permanencia? El estar ahí, independiente de la situación, independiente, yo tengo que estar ahí. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Que debemos de permanecer en la palabra. Mí es Cristo y Cristo es la palabra, y la palabra es la semilla, es la simiente de Dios. Es la palabra de Dios la que me tiene que llevar a mí a mantenerme en mi caminar y en el objetivo de mi vida eterna. De ser ese hijo que Dios se tomó el trabajo de engendrarme, de llamarme, de elegirme, formarme para la vida eterna. Y dice el versículo 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjense que aquí está hablando de fruto, y los que dan fruto son las semillas, aunque hay otros árboles que dan fruto. Pero aquí el Señor me está hablando de la simiente, me está hablando de la semilla. O sea, si yo permanezco en la palabra, yo puedo dar fruto. ¿Cuál? Paz. ¿Cuál? Paciencia, amor, fe, mansedumbre, los que la Biblia nos enseña que debemos dar nosotros, los encaminados en el Señor. El versículo 6, ¿qué le pasa a usted si usted no permanece? Mire lo que dice: el que en mí no lleva fruto, en el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Por eso la palabra del Señor que está diciendo, en la iglesia hay de los dos, hay personas que llevan años y todavía siguen con la misma lucha, con la misma batalla, con las mismas cosas, y uno les habla y uno les dice y les da uno la palabra, la enseñanza, y salen y siguen hablando igual, siguen diciendo las mismas cosas, y acabamos de oírle el mensaje. Acabamos de oír la palabra y llevamos años con la palabra, pero la palabra no fructifica, porque pesa el miedo, la inseguridad, la duda, y no le damos cabida a la verdad del Señor. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que usted quiera y le será hecho. Ahora, yo analizaba aquí mis palabras. ¿Qué me dice Juan 1:12? Más a todos los que recibieron, ¿qué tengo que recibir? La palabra. Pero para poder recibir la palabra tengo que conocerla. Por eso yo tengo que darle a conocer la palabra, para que usted la reciba, para que usted la crea y para que en su vida dé fruto, y fruto que permanezca. No es que yo hoy tuve un fruto de paz, pero mañana tengo un pleito, una contienda y una pelea que es barato el mundo. Pues ¿cómo si el fruto permanece? Los árboles continuamente, anualmente están dando su fruto, y se prepara para la siguiente cosecha. Y la siguiente cosecha va a ser mejor, y la siguiente cosecha va a ser mejor. Eso debemos ser nosotros.
Cada situación que se nos presenta es una forma de demostrarle al mundo y demostrarme a mí que realmente yo he sido nacido de Dios. Que Dios está haciendo una tarea conmigo. Que me está buscando para que yo me parezca a mi papá. Para que yo me parezca a mi Señor. Eso es lo que está haciendo el Señor a través del Espíritu de Dios. Y dice el Señor, permaneced en mí, el que permanece en mí, si no permanece, si permanecéis en mí, es decir, la simiente, las palabras. Vuelvo y le repito, hermano, para que usted pueda recibir la palabra, usted tiene que darla a conocer. Eso lo dice Romanos. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso tenemos que ir a predicar. Pero no que hacer, hermanito, haga una oración y usted va a ser salvo. Su casa y con una oración. Entonces yo le decía, uy, Señor, a mí no me parece, a Elsa Salas, a mí no me parece que haya equidad y justicia entre los de antes de nosotros y ahora nosotros. Porque todo lo que pasó, los apóstoles, todo lo que vivieron los antiguos por ser seguidores suyos, y nosotros con una simple oración que ni siquiera es bíblica, ya estamos arreglados. A mí no me parece. Me parece que usted está haciendo acepción de persona y que usted no es equitativo ni justo. Por eso el Señor empezó a enseñarme esto. Por eso el Señor me dijo, no, es que no es una oración de fe, eso es falso. Por eso no lo repita, hermano, no lo enseñe. No lo diga, porque usted está blasfemando y usted está diciendo que una simple oración es el factor y es la base para que usted entre al reino. Falso. Primero vuelvo y le repito, usted tiene que hacer un llamado. Y dentro de ese llamado usted va a ser un seleccionado. Y es lo que me enseña la palabra, es lo que me enseña la escritura. Entonces, dice, pedid todo lo que quieras y será hecho. Es decir, recompensa. ¿Quieres recompensa? Yo sí. Y mi recompensa es la vida eterna. A mí no me interesan tanto las cosas. Porque al final, mire, el temblor, las inundaciones y todo lo que se aproxima, ¿de qué me sirve? Que yo me afane tanto por conseguir cosas y lo más importante que es ganar mi alma en cuanto a mi caminar con el Señor, no lo estoy haciendo. Y todo lo que se aproxima, hermano, todo lo que se viene. Aquí, si el Señor nos ha sostenido a nosotros en este tiempo, es porque lo que viene es candela. Y usted y yo debemos de caminar de acuerdo a lo que dice la palabra, para que usted y yo podamos irnos con el Señor. Dice el siguiente, volvamos entonces a primera de Juan, capítulo 3, dice, no puede pecar. Luego, si usted conoce la palabra, si usted conoce la escritura, si usted es un llamado, si el Señor lo está enseñando, si el Espíritu Santo le está redarguyendo, si usted está siendo formado, usted no puede pecar. Es que tuvo un momento de debilidad. No, Señor, porque el Espíritu que está en nosotros es el Espíritu de poder. Que le puedo decir al pecado no, que le puedo decir a esa persona váyase, que le puedo decir a ese que me quiere involucrar no, y cortar con todo, porque prima mi paz y mi tranquilidad con el Señor. Que el mundo haga lo que quiera, mientras que yo me mantenga con el Señor, pare de contar. Y no pierda la paz. No se deje robar la paz por fulano, por sultano. Que el mundo se caiga, como yo le digo a gente, que el mundo se caiga, se barate. Dios lo volverá a hacer, pero soy yo la que estoy luchando y batallando por sostenerme. ¿Que he cometido fallas? Sí. Que he cometido cosas que a sabiendas que no lo he hecho, sí, pero me he arrepentido y me he ido, he cortado. No me interesa. No me interesan las obras de la carne. Me interesa
mi naturaleza espiritual, mi caminar con el Señor. Eso es lo que a usted le debe interesar. Y dice que es nacido de Dios. O sea, usted no puede pecar. Nosotros no podemos pecar, hermano. Usted no puede seguir en esa lucha cuando usted ya lleva una trayectoria con el Señor. Usted tiene un tiempo con el Señor. Usted tiene un tiempo con Dios. Los años que lleva usted en conocer le tienen que llevar a usted y a mí a ser fuertes en nuestra fe. A no seguir peleando por carne, a no seguir peleando por bobadas. Es hora, hermano, de que usted reaccione, reflexione sobre su andar y sobre su caminar en el Señor. Es lo que me enseña la palabra. Es lo que hoy el Señor me está diciendo. Una vida santa. Hemos sido llamados a la santificación. Hemos sido llamados y escogidos a no practicar el pecado, porque el pecado me lleva a la muerte, a la separación de Dios por una eternidad. Es lo que yo le quiero invitar a usted. Oremos. Señor, bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. Señor, gracias porque me has elegido. Me has llamado a formar parte de ese pueblo, de ese cuerpo de Cristo, porque me has bautizado en un cuerpo, Señor, y es el cuerpo de Cristo. Y hemos sido y estamos siendo tratados, estamos siendo manejados por su Espíritu. Por eso te alabo y te bendigo, Señor. Te glorifico y te exalto, Dios eterno y Dios maravilloso. Dios santo, Dios divino, Dios maravilloso. Coloco esta palabra, Señor, para que sea en nuestro corazón una convicción, que la recibamos, que recibamos la palabra de Dios, que recibamos el Evangelio, Señor, para poder caminar y andar conforme al propósito que tienes tú a través de su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Hasta nuestro próximo video. Dios le bendiga. Si a usted le gustó, si a usted le instruyó, compártalo. Y si quiere, suscríbase a nuestro canal, y cuando mandemos o enviemos o subamos un programa, usted será de los primeros que tenga la oportunidad de escuchar nuestra enseñanza. Deje su comentario, bueno o malo. Si algo, me ayudará a corregir y me ayudará a crecer en el Señor. Bendiciones, un fuerte abrazo virtual.